Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este será el último en la serie de explicaciones de los criterios de congruencia de triángulos. Anteriormente ya hemos hablado del criterio lado, ángulo, lado y del criterio ángulo, lado, ángulo. Ahora toca el turno del criterio lado, lado, lado. Sin más, comencemos. He dejado deliberadamente este criterio hasta el final porque requiere un paso extra en su explicación, no es tan sencillo como los otros dos. Y refresquemos un poco nuestra memoria. Lo que nosotros tratamos de hacer con estas explicaciones es fundamentar por qué podemos confiar en los criterios de congruencia de triángulos. En este caso, vamos a conocer tres de los lados de un triángulo. Así, nosotros vamos a suponer dado un triángulo cualquiera, no importa la forma, tamaño ni nada, solamente tenemos que conocer las medidas de ese triángulo, de todos sus lados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a marcarlos, pongamos. Y recuerden que lo que hay que hacer aquí es tratar de explicar por qué solamente puedo generar un triángulo conocido esos elementos, ¿sí? Entonces comencemos a copiar los elementos conocidos de este triángulo. Así que manos a la obra. Para comenzar vamos a copiar este lado en cualquier otra parte del plano, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos un punto para que ese sea nuestro vértice inicial y vamos a trazar una línea recta que pase por allí, no importa cómo sea esa recta, ¿sí? Ahora tomamos nuestro compás, ¿sí? Y hacemos una abertura igual a la longitud del lado del triángulo que queremos copiar, ¿okay? Y la transponemos en el vértice que trazamos, ¿ok? Entonces ahí está, tenemos nuestra circunferencia con la abertura y el radio igual a la longitud del lado del triángulo. Entonces simplemente lo copiamos, ¿verdad? Acá. Y esa circunferencia va a trazar dos puntos en la recta, ¿sí? No importa cuál de los dos puntos tomemos, puesto que los dos tienen la misma longitud que el lado deseado. Entonces simplemente trazamos el punto, ¿okay? Y quitamos nuestra circunferencia porque ya no la ocuparemos. Entonces este segmento que acabamos de generar es igual en longitud de acuerdo al lado del triángulo. Entonces vamos a marcarlo para que no lo perdamos de vista. Ese segmento es igual a este segmento. Y hacemos lo mismo con los otros dos segmentos, ¿de acuerdo? Y listo, tenemos los dos lados, ¿cierto? Ahora estas dos circunferencias, de acuerdo, van a formar dos puntos que son este y este, se intersecan esos dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder generar este triángulo. Okay, y este otro triángulo, ¿verdad? Esos dos triángulos tienen exactamente las mismas medidas que el triángulo inicial. Okay. Este lado que tenemos aquí, recuerden que es el radio de la circunferencia, de la segunda circunferencia que trazamos, que nosotros hicimos que sea congruente con este lado de acá. Entonces tiene que ser congruente
para acá, con este. ¿Sí? Y lo mismo pasa con este otro lado, ¿verdad? Es congruente con ese lado. Entonces, ahora la circunferencia mayor, la que trazamos después, ¿ok? Tiene este radio, ¿de acuerdo? Y ese radio es congruente con este lado que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces tiene que ser esos tres lados esos lados tienen que ser iguales. Ahora, esos dos triángulos entonces son congruentes con este triángulo, ¿de acuerdo? Porque tienen los mismos tres lados de longitud. Entonces lo que tenemos que hacer ahora para establecer que nuestro criterio es válido es usando otro criterio que no sea lado, 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 la congruencia de este triángulo con este otro triángulo, ¿sí? Si nosotros podemos hacer eso, entonces habremos fundamentado el criterio lado, 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 porque los únicos triángulos que podemos generar con esos elementos son estos dos, pero estos dos son congruentes consigo mismo, y como son congruentes consigo mismo, va a ser congruente con el triángulo inicial, ¿sí? Entonces lo que ahora necesitamos es simplemente establecer con otro criterio de congruencia, ya sea el ángulo lado ángulo o el criterio lado ángulo lado, cuál es de estos la congruencia de estos dos triángulos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer de manera bastante sencilla, ¿sí? Utilizaremos un trazo auxiliar, ¿de acuerdo? Ya que no podemos utilizar los ángulos directamente, puesto que no conocemos sus medidas, vamos a utilizar un trazo auxiliar, ¿de acuerdo? Vamos a formar un triángulo, bien, mayor, un poco más grande que ese, a formar este triángulo de acá. Ok, este triángulo tiene la agradable propiedad, ok, de que tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son esos dos lados iguales? Pues son estos de aquí, ¿verdad? Los que están marcados con tres rayas son iguales. Y como son iguales, de acuerdo, hay un resultado muy importante y útil, ¿sí? Que se utiliza bastante en la geometría euclidiana, que es en un mismo triángulo a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Entonces todo este ángulo, ok, tiene que ser congruente con el otro ángulo, es decir, este ángulo es congruente con este otro ángulo, ok. Entonces estamos un paso más cerca de comprobar que este triángulo es congruente con este otro, puesto que ya tenemos un ángulo conocido. Este ángulo es congruente con este, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que hay que hacer es utilizar ese nuevo criterio, ok, para establecer la igualdad de otros dos ángulos. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí abajo, ok, tenemos otro triángulo con exactamente las mismas características. Dos lados congruentes entre sí, que son los que están marcados con dos rayas. Entonces los lados, ok, los ángulos, perdón, que están opuestos a ellos tienen que ser iguales, que son, este ángulo es congruente con este otro ángulo, ok, ¿de acuerdo? Entonces lo que puedo deducir a partir de aquí es que este ángulo, el ángulo
de adentro de este tiene que ser congruente con este otro ángulo. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Pues porque si el ángulo azul es igual al otro ángulo azul, ¿verdad? Y el ángulo violeta es igual a este otro ángulo violeta, ¿de acuerdo? Si a cosas iguales le quito cosas iguales, los restantes son iguales, ¿de acuerdo? Entonces si yo quito el ángulo violeta al ángulo azul, me queda el ángulo verde, ¿de acuerdo? En los dos lados. Y por esa razón, de que si a cosas iguales quitamos cosas iguales, los restantes son iguales, tenemos que los ángulos verdes tienen que ser iguales. ¿Ok? Así puedo deducir que el triángulo, ¿ok?, este que tenemos aquí, es congruente con el otro triángulo que tenemos del otro lado, por el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces, como solamente podemos formar un triángulo diferente, más bien podemos formar siempre triángulos iguales a partir de las medidas del triángulo inicial con lado, lado, lado. Ok, establecemos que este criterio funciona, ¿sí? Entonces, una manera de poder comprobar esto de manera visual es simplemente traslapar los triángulos en el triángulo original y ver que encajan, bueno, embonan perfectamente. Tomemos por ejemplo el verde y lo desplazamos hacia la posición del triángulo original, ¿sí? Hacemos las pequeñas rotaciones necesarias para que los ángulos se traslapen bien. Pues eso ha sido todo, ya no seguiremos con este tema de la congruencia de triángulos. Espero que hayan esclarecido sus dudas al respecto. Si no, cualquier cosa pueden dejar en los comentarios sus inquietudes. Nos vemos.